Bien, entonces empezamos ya en forma nuestra sesión en línea del 9 de julio de 2020. Entonces, vamos a compartir pantalla. Como les dije, vamos a mirar varias cositas. Yo aquí tengo un proyectico, lo voy a guardar porque necesito entrar a mostrarle parte de cositas a ustedes. Listo, entonces, aquí vamos a empezar. ¿Ustedes ya hicieron este que les estoy mostrando? Ah, muchachos. Señores, ¿me escuchan? ¿Cuál es esa, profe? Ese es el primero, el de la música y la imagen que toca y vibra. Exactamente. ¿De la pelotica? No. ¿Ese es de la pelotica, profe? No, La no es el de la pelotica pelotica. es primero. Ese es el de la imagen que usted la toca y vibra. Ah, ya. Dice cuatro aplicaciones que él mandó. Este no es el de la pelotica, este es el de una imagen, pero bueno, el asunto es familiarizarnos con eso. Lo que pasa es que este está dentro del PDF, ¿de acuerdo? Sí, esa es la guía. Veo que no han tocado el PDF entonces. Sí, profe, ese es el primero que está en el PDF. Sí, señor, efectivamente. Ese lo hice yo. Te toca la imagen, vibra, o le cambia los milisegundos ¿Los demás ya hicieron de este o vibración no? y todo. No, pero ese yo no lo termino todo. Bueno. No, Entonces, yo ni menos, tampoco hice eso. Yo hice fue la pelotica y el cronómetro y ese el número de secreto y el otro. ok. Por favor, también consulten el PDF. Este está entre los primeros del PDF, ¿sí? Sí, porque también está la multipantalla, la que yo también hice ya. Profe, yo en ese no pude activar el sonido y cuando agita el celular, cuando agita, debe de moverse, creo que de horizontal a vertical. Debe cambiarla. Ahora más tarde, entonces, me envías la aplicación para mirarla y miramos, ¿de acuerdo? Ok. Sí, porque así es muy complejo, ¿sí? Entonces, me cuenta. Entonces, este es uno de los primeros. Yo lo traje no por lo complejo que es, sino porque quiero es que nos, ¿cómo decirlo? Que nos familiaricemos con la herramienta. Oigan, hoy sí entraron hartos. Estoy sorprendido, hay 14. Entonces, que nos familiaricemos un poco con la contraseña. Entonces, con la contraseña, perdón, con la aplicación como tal. entonces, aquí quiero que nosotros miremos un par de cositas. Buenos días, Cristian. Quiero que miremos un par de cositas que me parecen interesantes y que pues vale la pena hacer aclaraciones. Regálenme un segundo. Entonces, aquí que es importante mencionar, cuando nosotros vamos a empezar a hacer aplicativos móviles, aquí nosotros lo que debemos de pensar es que vamos a tener dos capas. Una capa que es la front-end y otra capa que es la back-end. Cuando nosotros empezamos a hablar de móviles, realmente pues esta ha sido una programación que más que una necesidad se ha convertido en un conocimiento necesario. ¿Y por qué les digo yo eso? Porque como ustedes bien saben, la cuarta revolución industrial
lo que nos ha pedido es la integración de las diferentes partes, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Eso significa que la idea es tener los procesos completamente comunicados en la nube, en donde yo pueda tener control, accesar y poder trabajar con ellos. Entonces, y por eso le estamos dando, porque nosotros debemos de ser conscientes que para allá vamos. Y digo para allá vamos porque en Colombia todavía no estamos montados en el bus completamente de la cuarta revolución industrial. Sí hay gente que hace muchas aplicaciones de apps y todo lo que ustedes quieran. Y sobre todo que en Android es muy fácil, adicional que Android es uno de los sistemas operativos más populares. Pero ¿en dónde va todo esto? En que nosotros debemos de estar preparados, muchachos, debemos de estar preparados para poder ingresar a estas tecnologías y, si es el caso, hacer aplicaciones. Y con esto me permito decirles también que, por ejemplo, Arduino tiene un módulo que se llama SP386 y ese módulo yo se lo conecto al Arduino y automáticamente el Arduino ya está conectado a Internet. Fíjense que ya hacer aplicaciones se vuelve extremadamente sencillo, se vuelve muy fácil. Tanto así que lo único que yo necesito, yo inclusive puedo hacer publicaciones en redes sociales, en estar posteando información en bases de datos en tiempo real. Y eso es lo que la gente y las personas necesitan. Que yo tenga el proceso trabajando en una parte y yo pues sencillamente estoy en otra tranquilo de la vida haciendo todo lo que yo necesito. Entonces, es aquí donde se vuelve interesante la herramienta y que ustedes aprendan a programar este tipo de aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciéndolo. Escogimos este método porque es uno de los más sencillos y ustedes se van a poder acomodar fácilmente a él, porque es programación por bloques. Nosotros también podemos programar en código completamente, pero pues para el nivel que tenemos en este momento podemos empezar por aquí y luego ya si ustedes quieren migrar a una programación tipo código, ya lo pueden hacer de una manera más fácil y lo van a poder entender de una forma más sencilla. Entonces, pues esa era como la parte introductoria. Como les digo, aquí hay dos bloques fundamentales o dos partes importantes ¿cuáles son? Son el front-end. ¿Y el front-end qué es? Es todo lo que el usuario está viendo. Y el back-end es todo lo que está detrás de. Es decir, todo donde lo que yo voy a tener que hacer mi proceso de programación, en donde yo voy a hacer mi proceso de codificación. Entonces, el back-end no está disponible obviamente para el usuario. El usuario solamente va a ver lo que tiene que ver con el front-end, toda la capa externa como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso es lo que nosotros vamos a tener en nuestra aplicación. Esta aplicación es muy sencilla y como les decía anteriormente, es para que nosotros nos vayamos aclimatando a eso. Entonces, fíjense que en esa parte, en la parte izquierda es donde yo voy a tener toda la paleta de componentes, en donde yo voy a tener todo lo que tengo disponible para trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí están los sensores, los medios, las disposiciones. Entonces vamos a mirar un poquito cómo funciona. Aquí tengo botón, casillas de verificación para chulear, imágenes, etiquetas. Las etiquetas en este caso son solamente letreros, selector de lista, un visor de lista, notificaciones, campo para contraseña, deslizadores, desplegables, switch para habilitar o inhabilitar algo, campos de texto, selector de hora, visores web, la disposición, que en esta parte es cómo quiero yo alinear los diversos dispositivos, ya ahora lo miramos, si lo quiero horizontal, vertical, con scroll, que es decir, que se vaya desplazando en la misma parte, medios, entonces si yo quiero activar sonidos, quiero grabarlo, hacer reconocimiento de voz, hacer texto a voz, todas las funciones de los medios, diferentes medios, que en conclusión para nosotros es lo que tiene que ver con sonido, imagen y video. Entonces, es lo que vamos a tener en esta parte, dibujo y animación. Entonces, si quiero hacer dibujos, por ejemplo, los que ya hicieron el rebotador con la pelotica, entonces pues ahí es donde yo voy a poder sacarlo. Maps, entonces yo puedo ingresar navegaciones, hacer conexiones a este tipo de cosas, de hacer mapeos. Los sensores que nosotros tenemos disponibles en el
en el teléfono y otras como aplicaciones web. La parte de social media, que tiene que ver entonces con todo lo que yo puedo hacer, si quiero hacer publicaciones en Twitter, compartir información, hacer mensajes, eso es lo que tenemos aquí. Almacenamiento, si quiero guardar en la nube, que sean archivos, entonces aquí lo tenemos. Conectividad, si esta parte la vamos a explotar más adelante, que es cuando ya empecemos a hacer aplicacioncitas ya con Bluetooth para hacer conexión, y también miraremos cómo lo podemos hacer haciendo con un cliente web. Esa es la idea. Este primer mes, como les dije, vamos a hacer 6 cosas sencillas para que ustedes entiendan cómo funciona lo básico para poder ir avanzando. Esto es Lego Mindstorms, que es una plataforma que tiene Lego de unos robotcitos que nosotros los podemos controlar desde la web. Aquí están disponibles para realizarlo. Esta es una parte experimental que es con manejo de base de datos, y esto es para importar extensiones. Entonces, esta es la primera parte que tiene que ver con la paleta. En la siguiente parte vamos a entender todo lo que tiene que ver con el visor, es decir, este es donde yo voy a hacer el front-end que le voy a mostrar a mi usuario. Esto, ojo, esto puede ser unipantalla, multipantalla, que aquí ya en los que tienen que hacer para entregar ya tienen un multipantalla. Entonces, ahí se vuelve interesante el asunto. En esta parte de aquí tengo yo los componentes, es decir, todo lo que yo he sacado de la paleta y lo he ido depositando acá. Acá los voy a ir, les voy a poder ir poniéndolos, y puedo entonces, en esta parte, yo puedo ir teniendo todo el listado de componentes que, insisto, saqué de la paleta, y aquí voy a tener las diferentes propiedades de ese botón. ¿Para qué me sirve la parte de propiedades? Pues básicamente la parte de las propiedades, para lo que me sirve es que yo pueda cambiar la información o la forma en como yo quiero que se vean los componentes que saqué de la paleta. Así, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, ¿sí ven el gatico con Hola Soy Kitty? ¿Sí lo ven? Sí, ¿Ustedes señor. esto para ustedes qué será? Ya que han manejado un poquito la aplicación. Eloy, no contestes, por favor. Un botón, profesor. Un botón, cierto, pero ¿cuál es la diferencia? Ahí les había dejado la respuesta cuando me paré encima de él. Esto es un botón, pero este botón, ¿qué diferente tiene? Que yo le manejé todas sus propiedades como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha está la parte que tiene que ver con propiedades. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden poner el color de fondo, si quieren que se habilite o no se habilite el botón. Si quieren que lo que está escrito ahí aparezca en negrita, mire que ahí automáticamente, si se dan cuenta, cambia el grosor de la línea. Si quieren cursivo, el tamaño de la letra, el tipo de letra. Bueno, aunque el tipo de letra aquí no es tan variado, pero bueno, el alto del botón. Si ustedes le dan a ajustar al contenedor, entonces lo que va a hacer es que él va a crecer completamente y se va a adaptar a lo máximo que pueda en la imagen, ¿de acuerdo? Si ustedes le dicen automático, él se ajusta de manera tal. Si vieron que cuando yo le dije que se ajustara al contenedor, automáticamente la imagen se pixeló, ¿cierto? Entonces, automático lo que busca es buscar la mejor relación entre ancho y largo de los píxeles, y de esa manera nosotros podamos tener mucho mejor la forma. Si le quiero poner una imagen al botón, entonces tenemos varias formas. Podemos entrar aquí en la parte donde dice medios y podemos subir el archivo. Aquí nosotros buscamos el archivo en nuestro computador completamente. Aquí no tengo ninguno, pero aquí, por ejemplo, aquí tengo ya archivos, entonces solamente código de colores, por ejemplo, le voy a decir abrir y le digo aceptar y ya lo tengo disponible. Si yo quisiera ponérselo a esto, pues sencillo, lo puedo poner sin ningún problema como fondo en vez de gatico. Entonces, esto era como para indicar que ahí tengo algún archivo. La posición del centro, como lo quiere, el tipo de tamaño. Entonces, aquí es muy fácil. Entonces, esta es la parte de diseñador en donde nosotros estamos. Y también está la parte de bloques. En la parte de bloques es donde yo voy a tener entonces
toda la parte que tiene que ver con el proceso de programación. Profe, Entonces, una pregunta. señor, Eso, la aplicación que usted hace, Meet App Inventor, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos Java? bueno, también se podría, no habría ningún inconveniente, pero el asunto es que vamos a necesitar mucha más máquina, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, App Inventor es súper sencilla y es un cliente web. Entonces, ya con Java nos vamos a complicar un poquito más en el sentido, se pueden hacer en Eclipse, que es de Java, pero No. pues necesitaremos más software, necesitaremos más máquinas, es decir, vamos a necesitar más recursos físicos para realizarlo. Escogí este tipo de aplicaciones también, ¿por qué? Porque como todos no tenemos computadores y los que tenemos de pronto no son máquinas con grandes capacidades, con todo el respeto y sin ser odioso ni nada por el estilo, entonces es mejor tratar de utilizar una herramienta que la podamos utilizar todos de una manera muy sencilla. Porque si se dan cuenta, esto sencillamente lo podemos ingresar por el cliente web y hacer lo que nosotros queramos de una manera fácil, eficaz, sencilla. Ahora, si yo empiezo a trabajar con Java, por ejemplo, ya en Java me toca meterle código. Código. Es decir, un código muy parecido a lo que veníamos con Arduino. Y por la experiencia sé que no se le facilitó tanto ese tipo de programación. Entonces, pues es mejor para mí utilizar algo en donde lo podamos hacer más global y que todos podamos acceder, entonces, y que podamos aprender algo y lo que podamos utilizar en el corto plazo, que nos pretendemos a veces, si algo yo he aprendido en la vida y sobre todo cuando yo estaba haciendo administración de proyectos y acompañando proyectos tecnológicos, era precisamente eso. Uno a veces se complica la vida buscando la solución más difícil o que lleve más cosas, pero a veces no es lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos es buscar una aplicación que nos dé las características básicas que nosotros necesitamos y que eso nos pueda permitir el desarrollo. Para los que me habían comentado, de hecho Jeffin me lo comentó desde la clase pasada, que si esto se parecía a Scratch, sí, se parece muchísimo a Scratch, solamente que acá estamos más orientados a la programación de dispositivos móviles. Pero la estructura de programación, porque Scratch se programa con bloques y acá también. Esto lo que facilita es que nosotros no tenemos que codificar las funciones. Entonces, si yo quiero sacar un if, si yo quiero sacar, es muy fácil porque yo sencillamente busco el bloque y miro a ver qué es lo que inserta en el bloque. Y eso es lo que precisamente, y en esta parte era lo que iba a explicar. Entonces, en la parte de bloques, yo tengo las diferentes opciones que yo tengo. Entonces, esto es muy fácil. Si yo quiero, cada cosa que yo vaya sacando, como ya ustedes se pudieron dar cuenta, tiene una opción base. ¿Y esa opción base cuál es? Por ejemplo, si yo doy botón 1, aquí fíjense que aquí me dan unas opciones que yo tengo para desarrollar cuando tengo opción 1. Entonces fíjense que aquí me dice cuando botón 1 fue el botón de Kitty que yo puse. Cuando botón 1, ¿cuál es la acción? Cuando yo le dé clic, hago lo que dice aquí. Cuando yo le doy un clic largo, es decir, que lo mantengo, que doy clics larguitos, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo presiono, cuando yo lo mantengo presionado a ese botón, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Entonces, ya esto se limita a que yo solamente cojo y como ustedes bien lo saben, lo arrastro y ya lo tengo, pero aquí debo de poner un bloque. Y este bloque es el que yo tengo que buscar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una etiqueta que no es visible y la quisiera poner visible, entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Cuando yo lo presione, por ejemplo, el texto que tengo yo en la etiqueta 1, que aquí, mire lo que va a pasar y esto es lo que quería explicar. Mire que esta forma de bloque me dice Encaja, profesor. no encaja precisamente. Entonces, si usted se da cuenta, él no encaja. Entonces ya usted sabe, ¿será que yo puedo poner esto aquí?
negativo civil, no lo puede poner, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto no le va a encajar. Entonces usted tiene que buscar uno que encaje completamente en el asunto. Es decir, ya usted tiene las diferentes etiquetas y lo que usted vaya a poner. Entonces, por ejemplo, yo aquí sí podría poner, por ejemplo, poner etiqueta 1, color de texto, por ejemplo, y que el texto cuando yo lo presione se ponga, por ejemplo, vamos aquí en la parte donde dice color y que se ponga lila. Perfecto. Este señor de aquí sí va a encajar y automáticamente ya yo hice una programación de que cuando yo clique el botón de texto, automáticamente ya se va a poner de color lila. Entonces, por eso les digo, es muy fácil en el sentido de que usted no se tiene que programar, no se tiene que poner a pensar, ve, ¿será que esto sí lo puedo hacer? ¿Será que yo esto no lo puedo hacer? No, porque ya le va diciendo qué tipo de variables usted tiene que ir buscando, ¿de acuerdo? Entonces, en morado están los procedimientos, que son, por ejemplo, este tipo. Si se dan cuenta que aquí esto está moradito, que es llamar. Entonces, eso es un procedimiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros dábamos funciones? Cuando estábamos en Arduino, que yo les decía, creo la función y yo invoco la función, ¿cierto? Eso mismo es lo que yo estoy haciendo. Pero este tipo de programación es diferente. ¿Por qué? Porque este tipo de programación que nosotros estamos haciendo aquí es una programación orientada a eventos. ¿Eso qué significa que sea una programación orientada a eventos? Que va a ser una programación reactiva. Por eso es muy sencillo. Es una programación reactiva y que cualquier evento puede desarrollarse al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia fundamental de este tipo de programación con la programación que nosotros, por ejemplo, hacíamos con Arduino? Si ustedes se dan cuenta, Arduino era una programación de tipo de corte lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que es una programación de tipo de lineal. Como ya se los había explicado anteriormente, quiere decir que yo empiezo de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y yo voy, no puedo saltar cualquier parte del programa, sino que yo voy uno tras de otro haciendo todas las tareas en un orden. Cuando yo hago una programación orientada a eventos y objetos, quiere decir que cualquier evento puede desarrollarse en el momento en que yo lo doy. Es decir, que en el momento en que yo doy un clic, bueno, la expresión en este caso no es dar un clic, porque ustedes no tienen un mouse, sino que en el momento en que cuando yo tomo mi dispositivo móvil y yo le doy a cualquier app, por ejemplo, cuando yo estoy en la bóveda de aplicaciones, ¿cierto? ¿Me explico o no? Sí, está como tal en la pantalla, ¿no? Exactamente, es decir, si yo estoy aquí en la bóveda de aplicaciones y si yo tomo mi celular, así como lo están viendo en mi imagen de celular, ¿cierto? Por eso es que la programación, por eso los celulares ahora son muy fáciles de manejar, porque lo único que yo tengo que hacer es presión sobre el icono, ¿cierto? Y ustedes de eso saben más que yo y automáticamente se lanza esto. Pero ese es precisamente el evento que yo estoy esperando. Entonces, todos los eventos, en este caso, es decir, todas las aplicaciones que yo tengo aquí colgadas en mi celular, en la bóveda de aplicaciones, tienen la misma prioridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que su merced lo que está haciendo es esperando un evento para lanzarlo. No como cuando yo trabajaba en Arduino, que hasta que yo no recorriera todo el programa y no llegara a esa parte del código, lo podía realizar. Entonces, esa es una gran diferencia al momento de nosotros empezar el proceso de programación, porque yo tengo que ser consciente que aquí estoy orientado a los eventos y a los objetos. ¿Y por qué hablo de objetos? Porque para mí un botón es un objeto. Entonces, ya yo estoy listo y estoy dispuesto para poder trabajar cualquier tipo de evento y objeto al tiempo que sean, porque todos tienen la misma, por así decirlo, el mismo nivel en el proceso de decisión. Entonces, eso ya es importante tenerlo muy en cuenta, porque todos se pueden realizar al tiempo. Ah, bueno, profe, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, un multipantalla. Ah, bueno, si vamos a hacer un multipantalla, no importa. No importa y aplica lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo le doy clic aquí, puedo abrir otra pantalla y esa inclusive me puede abrir otra. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre voy a tener en la base que todos los eventos pueden desarrollarse al tiempo. Y dentro de esa otra pantalla, es decir, desde que la llamé a la otra pantalla, desde la primera,
Es decir, en la segunda pantalla de trabajo, yo puedo seguir dándole y sigo orientado a los mismos eventos. Solamente pues que cada evento tiene cada evento pues ya va a estar condicionado a que el evento anterior se haya dado, pero porque yo lancé una multipantalla. Entonces es como para que ustedes vayan entendiendo la funcionalidad. Por eso cuando ustedes empiezan a trabajar cualquier tipo de aplicación móvil, ustedes por eso están los 3 botoncitos abajo que usted le da devolverse, devolverse y devolverse para hacerlo. Pero eso es lo interesante de este tipo de programación, que para el usuario se vuelve muy intuitivo el manejo. Fíjense que estos son cuando nosotros tenemos aplicaciones que me dejan trabajar lo gráfico, es mucho más sencillo. Por ejemplo, y voy a hacer una comparación que para ustedes va a ser muy fácil. Cuando yo solamente tengo un LCD, que ni siquiera es un touch, sino un LCD normal, ¿qué va a pasar con la LCD? En el momento en que yo me pongo, yo tengo que irle guiando a la persona y por ejemplo, confirmando con un pulsador, con un teclado matricial. Por ejemplo, presione 1 para tal cosa, ay, lo presionó sí o no. Diferente si yo tenga, por ejemplo, un touch en donde yo le saco las imágenes y tengo el teclado ahí, ya yo sé que en el momento en que presione 1, disparo tal cosa. Entonces, eso me da mucha movilidad dentro de las aplicaciones. Pero pues aquí hay que también hacer una salvedad. Cada cosa tiene su lugar y tiene su aplicación. O sea, yo no puedo desplazar completamente todo a un aplicativo móvil, algo que lo tengo, pero porque no me va a tener la potencia para desarrollarlo, pero sí lo que puedo hacer es dejar sobre, por ejemplo, un micro, toda la carga y hago el proceso de comunicación. Y ahí se vuelve completamente transparente, se vuelve completamente útil para hacer mi trabajo, ¿de acuerdo? No sé si hay preguntas hasta este momento en lo que vamos. No. Es como para que ustedes vayan entendiendo el asunto, no para soltarlo directo ahí Yo chonta, así que con Java no se puede. No, de poderse sí se puede, sino que trabajemos con lo más sencillo para que ustedes lo puedan desarrollar de la mejor forma, ¿de acuerdo? Que profe, es que como Java es más complicadito porque es con código y ellos le tienen miedo, es por eso. Bueno. Yo creo no, que pura le Arduino. tenemos, yo creo que la canción debería decirle tenemos, ¿no? Estamos apurados en Arduino, ahora vamos a poder con Java, ¿cómo lo ves? No, con esta de pronto nos vamos un poquito más enfocados a Java. Sí, es que ayer como hay un amigo que está haciendo eso Java de explicación y él me explicó muy bien y me gustó. Como no sé, solo pregunto. No, y eso está bien, eso está perfecto. O sea, no digo que no, sino que aquí hay que mirar es hasta dónde nosotros podemos llevar por el conocimiento propio que ustedes tienen en programación, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso. Esto, ayer haciendo la de... Ah, no, aquel día. Haciendo la de adivina el número. Sí. Ahí hay un error porque a lo que usted le da 2 veces OK, le muestra en pantalla al usuario el número que es. No, pero si usted le quita la opción, él hoy no se lo muestra. Exactamente. Tienes que quitarle la opción. Pero, ¿cuál es la opción? En el tutorial, el man después la quita porque dice que el número no se puede ver en la pantalla. No, sí, porque él coloca ahí de modo prueba, ¿sí? No le quita esa opción. Pero yo le estoy diciendo, ahí queda totalmente bien. Pero usted adivinando el número, usted le da 2 veces OK, si quiere inténtelo 2 veces OK y le sale un letrero ahí, el número es tal, ¿sí? Entonces, ese sería un error. Será el suyo, porque no pasa así. Tendríamos que mirarlo, Eloy. A ver de pronto qué configuración no hiciste. Entonces, si quieres lo miramos despuesito para poder seguir avanzando en la clase, ¿de acuerdo? Ah, OK. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la parte mostaza, por así decirlo, la parte mostaza, aquí nosotros podemos hablar de varias cosas. Uno, que tengo las estructuras de control, ¿de acuerdo? Y también en mostaza nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con quién, con lo que vamos a hacer, o sea, los eventos que se dan para nosotros poder llamar un procedimiento. O sea, lo mostaza es el evento
Y lo morado, por así decirlo, es el procedimiento, versus lo verde, que es, por así decirlo, como la acción, ¿de acuerdo? En la parte verde está la lógica, en la parte como azul está lo de matemáticas, aquí podemos sacar constantes, hacer operaciones y todo lo que nosotros queramos aquí en matemática, ¿de acuerdo? Texto, como si el texto siempre normalmente está en fucsia, si es fucsia, sí, este color es fucsia. Casi siempre que nosotros hablamos de streams, de todo lo que tenga que ver con texto está en color fucsia, ¿no? Se va a acabar la clase. Ah, sí. Bueno, si se cuelga ya sabemos qué hacemos. También acá tenemos toda la parte de listas, diccionarios en azul, colores, pues aquí podemos inclusive sacar cualquier tipo de color, variables, si necesitamos una variable, aquí también aparecen, ojo que aquí también aparecen variables globales y también aparecen variables locales, así que acuérdense ese concepto, ¿no? Y los procedimientos, y aquí nosotros tenemos todas las partes de botones, que son los que hemos ido sacando allí. Entonces, por ejemplo, cuando llamamos son que también vibre, por ejemplo. Segura música bien, pero pura música y marihuanera. Ahora sí la sacó del estadio chonta. Entonces, por ejemplo, mire que aquí yo quiero que suene en esta aplicación, que la idea cuál era, que la idea era que cuando yo presione el botón se reproduzca un sonido que también vibre. Aquí yo le puedo poner que vibre unos 5 segundos y listo. Aquí ya cuando yo haga eso va a realizarse. Entonces ahí podemos ir haciendo todas estas cositas y podemos ir haciendo que vayan sucediendo las cositas. Entonces, como para que lo vayamos teniendo muy en cuenta. Bien, nos queda 1 minuto 40. El doctor, para borrar también lo puede arrastrar a la papelera. ¿Cómo? Para borrarlo también lo puede arrastrar allá a papelera. Ah, sí, claro. Ay, el hoy. Ay, el hoy. Sí, claro. Lo que pasa es que yo normalmente cuando estoy trabajando trato de hacerlo en mínimo de movimientos. Entonces, si todo lo tengo en el teclado, trato de hacerlo todo en el teclado. Si tengo el mouse ahí a la mano, clic derecho y me demoro menos que cogiendo y arrastrando hasta llegar hasta la papelera. Entonces, es como cuestión de la manera como uno trabaja, pero normal. Bien, entonces, este era como por un lado, vamos a guardar aquí y vamos a mirar otro que de pronto no lo hayan hecho mis proyectos. Yo tengo otra cuenta, en este estoy usando. No sé si hicieron este ya del lienzo o no. No, eso no. Bueno, cerremos este y volvemos a ingresar y nos demoramos por ahí unos 10 minuticos más por mucho y terminamos la sesión.